vamos a ir siguiendo un poquito el guión este que me he puesto, con lo cual, viendo lo que es el primer bloque de interfaz, según abrimos Photoshop CS6 ya hay una cosa que nos choca, que es un poco el tema de la iluminación de la interfaz. La apariencia, esto es algo que es relativamente nuevo, en Illustrator ya lo teníamos en versiones anteriores, en la 5 y en la 5.5, que si os fijáis ahora mismo, pues Adobe Photoshop se parece un poco más a lo que es la interfaz de After Effects o como puede ser Premiere, tiene una interfaz más oscura. Si nos vamos aquí al menú Photoshop, Preferencias, Interfaz, ¿vale? Lo primero que vemos es que se ha abierto un bloque de ajustes de apariencia que nos permite cambiar a 4 niveles diferentes de gris para poner lo que es la interfaz o como la teníamos antes, con un Photoshop más clarito o más oscuro. Yo la verdad es que agradezco que lo hayan podido poner más oscuro porque así focalizamos la atención en lo que es importante, que es el trabajo en la foto. No tenemos iluminación residual de los paneles, por decirlo así, ¿vale? Bien, yo voy a poner esa y directamente le voy a dar OK. Luego volveremos sobre las preferencias para ver más cosas. Hay paneles que se han mejorado, por ejemplo, que lo veremos sobre una imagen que tengo ahí, el panel capas, ¿vale? Si os fijáis, ahora mismo tiene aquí una franja nueva que no tenía antes, ¿vale? Que es una franja de filtrado, de búsqueda, ¿vale? Que podemos filtrar por tipo, por modo de fusión en la capa, por nombre. Por tipo, pues nos aparece aquí capa de píxeles, capa de ajuste, capa de texto, capa vectorial o, por ejemplo, capa de objeto inteligente, ¿vale? Y luego, el panel ajustes que teníamos en la CS5 y en la 5.5 era variable, es decir, seleccionamos un ajuste y este panel cambiaba y nos mostraba el ajuste seleccionado, ¿verdad? Bueno, pues ahora eso ha desaparecido y de repente se han inventado los de Photoshop este nuevo panel que se llama Propiedades, que de momento no aparece nada, porque no tenemos nada seleccionado ni hemos hecho nada. Se parecería un poquito al panel que me imagino que conoceréis de Illustrator, al panel apariencia, que nos dice el grosor de trazo, color de trazo, si tenía el objeto un efecto aplicado o no lo tenía aplicado, ¿vale? O color de relleno, el tipo de relleno, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí se asemejaría un poquito a eso. Así que lo que vamos a hacer va a ser, primero, vamos a abrir la foto Megan Fox JPG, la arrastramos al iconito de Photoshop. Y una vez que la tenéis abierta, aquí dentro de esta foto, por ejemplo, sabéis que en Photoshop hay dos maneras estándar de trabajar, ¿no? Lo que se llamaría la edición destructiva y la edición no destructiva, es decir, el trabajo directamente sobre los píxeles o el trabajo con capas de ajuste, que yo es el que hago el 99,9% de las veces. Bien, las capas de ajuste por lo general las vamos a sacar dentro del panel capas, aquí abajo del todo, ¿vale? Veis que hay un círculo blanco y negro, pues le damos ahí a capa de ajuste y yo que sé, voy a coger una de niveles mismo, por ejemplo, ¿vale? Para tocar un poquito la iluminación. Bien, también lo podíamos haber sacado desde aquí, ¿vale? Niveles, que es la segunda, y si os fijáis, en versiones anteriores de Photoshop nosotros seleccionamos niveles y lo que hacía era el panel ajuste, ¿vale? Cambiaba y nos mostraba los niveles. Ahora eso ya no pasa nada, el panel ajuste simplemente tiene accesos directos a esos ajustes y lo que veíamos antes ahí se ha trasladado al nuevo panel Propiedades. Y además, pues bueno, el panel es exactamente igual, lo que teníamos antes en ajustes, los niveles, no tiene mayor historia, tenemos la opción de automático y demás, pero aparece una cosa nueva, que es esta de aquí. Dentro del panel Propiedades, en cualquier capa de ajuste, sabéis que las capas de ajuste, por un lado tienen la capa de ajuste propiamente dicha y su máscara, para trabajar los niveles en una zona determinada de la imagen. Bueno, pues en este caso podemos trabajar lo que es el ajuste en sí, es decir, la propiedad de los niveles, y también podemos trabajar lo que sería la máscara, ¿vale? Podemos trabajar la máscara de capa, añadirle una nueva máscara vectorial, ¿vale? O una nueva máscara de capa, ¿vale? Y podemos trabajar su propia densidad si queremos desvanecer la selección que tuviera esa máscara, cosa que antes hacíamos automáticamente marcando con el ratón dentro del panel capas. Ahí cogíamos, bajábamos la opacidad, metíamos filtros, desvanecíamos. Pues ahora lo tenemos todo prácticamente desde un acceso directo junto con los ajustes en el panel Propiedades, ¿vale? Bueno, pues si os fijáis, esta es una de las cosas que han ido implementando, no solo el nuevo panel Propiedades, sino lo que están haciendo es juntar, digamos, diversas herramientas que se utilizan juntas, que se utilizan a la vez, ¿vale? Para mejorar ese flujo de trabajo, ponerlo todo dentro del mismo panel.
este panel será, digamos, un panel comodín, por decirlo así, porque, por ejemplo, cuando estemos viendo la parte 3D de Photoshop, gran parte de los ajustes 3D van a aparecer en este panel propiedades, van a aparecer en el panel 3D que ya existía antes, pero también en el panel propiedades. Luego, ¿qué más cosas nuevas tenemos? Como hemos dicho antes, lo del motor gráfico, ¿vale? Que lo veremos un poquito más adelante. ¿Veis que aquí abajo, encima del dock, aparece la pestañita de Mini Bridge y línea de tiempo? Vale, darle doble clic a Mini Bridge y os va a salir el botoncito de que hay que iniciar Bridge. Ya accedéis al Mini Bridge, que se parece mucho más al Bridge. Yo me voy a venir al escritorio, novedades Photoshop, y aquí me aparecen todas las carpetas y veis que muestra mucho más rápido las imágenes. Si tenéis ese acceso, las muestra mucho más rápido, y si tuviéramos más fotos, pues funcionaría como una tira de diapositivas, que podríamos tener un acceso mucho más rápido, ¿vale? Sin necesidad de tener el Adobe Bridge en primer plano, que también veremos luego alguna cosita del Bridge en RAW, ¿vale? Viendo ahora mismo lo del Mini Bridge, ¿vale? Tenemos algunas opciones nuevas. Por ejemplo, para los fotógrafos. ¿Quién había dicho que era fotógrafo? Bien, no sé si tú sueles trabajar con el Bridge para gestionar un poco fotos, no a modo Lightroom, pero por ejemplo para rotar algunas imágenes que luego la cámara no te ha cogido, que están hechas en vertical y de repente te las importa torcidas. Vale, pues ese tipo de cosas, por ejemplo, ha metido una opción nueva Photoshop, que es el tema de que ignore los metadatos de rotación. No sé si trabajáis con el Bridge para incorporar o quitar metadatos de la imagen, ¿vale? Yo lo utilizo sobre todo con una nueva herramienta de InDesign que se llama pies de ilustración dinámicos, ¿vale? Que lee los metadatos de la imagen y que es súper útil. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, ya que hemos tenido que iniciar Bridge, darle aquí abajo para venir al Bridge, ¿vale? Bueno, pues yo dentro del Adobe Bridge, que ya lo he traído a primer plano, me voy a venir aquí a corrección de lente y, por ejemplo, esta segunda imagen, ¿vale? Le voy a dar girar a la izquierda. Y lo que ha hecho Bridge ahora mismo es meterle un metadato a esta imagen que le dice que está rotada 90 grados hacia la izquierda. Bueno, pues en este caso, si me vuelvo a Photoshop, el Mini Bridge evidentemente también lo muestra girado, ¿no? Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a darle doble clic al JPG y la imagen se ha abierto tal cual aparece en el Mini Bridge, ¿no? Y en el Bridge voy a cerrar la imagen y voy a tocar una opción de preferencias. Menú Photoshop, preferencias, administración de archivos. Vale, cosa nueva que, digamos, ha añadido Photoshop también, que así lo vemos. Las opciones para guardar archivos, Photoshop tiene una opción que es guardar en segundo plano. Tiene un autoguardado Photoshop para evitar esos cortes de luz, etcétera, etcétera, que nos fastidian la foto y no tenemos que volver a empezar. Así que directamente yo le voy a poner guardado cada 5 minutos. Y me había preguntado en el anterior turno un compañero que, bueno, él trabajaba con el tema de edición y postproducción. Tú andas también por ese mundo. ¿Con qué programa trabajas? ¿Con Avid o...? Con Avid Premiere Pro. Vale, pues el Avid, por ejemplo, sí que tiene archivos de autoguardado, pero te hace temporales, te va sumando. En este caso no, me preguntaba si Photoshop te va guardando temporal 1, temporal 2, temporal 3, para que puedas ir navegando un poco por los pasos que has ido dando. No, o sea, lo que hace Photoshop aquí es como si estuvierais vosotros cada 5 minutos dándole comando S para guardar, que es mejor que nada, ¿vale? Y aún así me tendría que dar la opción ahí de guardar información de recuperación cada 15 segundos, porque yo estoy constantemente comando S. Bueno, pues tenemos esa opción y luego los que hayáis trabajado con InDesign CS5 y 5.5 sabéis que tenía un nuevo panel por ahí escondido que se llamaba tareas en segundo plano. Quiere decir que vosotros le dabais a exportar como PDF, empezaba a exportar, pero os dejaba seguir trabajando en el documento a pesar de que en un segundo plano estaba exportando. Bueno, pues esa es la opción de guardar en segundo plano. Yo le doy a guardar, pero puedo seguir trabajando en la imagen. ¿Vale? Bueno, pues a lo que veníamos. Para los fotógrafos, bueno, sabéis lo que es el perfil EXIF, ¿no? Si no lo entiendo mal, es un poco como los metadatos que mete la cámara en el propio archivo, que es apertura de lente, etcétera. Bueno, pues la historia está, veis que cuando le había dado al Bridge a abrir la imagen, ¿vale? Me la ha traído a Photoshop girada. Bueno, pues esta opción la han metido nueva. Ignorar metadatos de rotación. Le digo, ok. A pesar de que en Mini Bridge y en Bridge sigue rotada, le doy doble clic y la fotografía me la trae ignorando esa rotación que yo le he hecho en Bridge, ¿vale? Una cosa que, bueno, pues me imagino que para ti y tus compañeros fotógrafos que gestionáis mogollón de archivos, a lo mejor en Bridge, pues sí que puede ser útil. Yo en este caso, pues bueno, simplemente que es una novedad, que sepáis que existe, ¿vale?
Estas fotos volveremos después para ver un filtro nuevo. Si me ven otra vez aquí a preferencias, administración de archivos, dice compatibilidad de archivo. Podemos tocar las preferencias de RAW del programa, ¿vale? Preferir RAW de cámara de Adobe. No sé si conocéis un poco cómo funcionan los archivos RAW, ¿vale? Me imagino que todo el mundo sabrá lo que es un archivo RAW, ¿no? Que es el archivo en bruto de la cámara digital, es decir, la captura en bruto del CCD. Pero ¿qué pasa? Que cada marca tiene su propio archivo RAW. Me parece que Canon es un CR2, el de Nikon no sé ni cuál es, .nef o algo así. Bueno, no sé si conocéis este formato de archivo, DNG, ¿vale? Que es el archivo de negativo digital de Adobe. Pues trasteando el otro día por la web de Adobe resulta que tienen un conversor de cualquier formato RAW a DNG. O sea que para, digamos, mejorar la compatibilidad con el Camera Raw, pues también existe un programa para convertir todos los RAW de diferentes fabricantes al de Adobe, ¿vale? Bueno, y desactivar o no desactivar la compresión de archivos PSD y PSB. PSD sabéis lo que son los archivos de Photoshop. No sé si controláis bien lo que son los archivos PSB con B de Barcelona, ¿vale? ¿Os suenan de algo? No, ¿no? Bueno, en teoría, si os fijáis, cada vez que guardéis como archivo Photoshop, sale siempre una ventanita en medio del programa que dice: ¿desea maximizar la compatibilidad del programa? No volver a mostrar. Bueno, todo el mundo le da OK sin leerlo. Bueno, archivos PSB son archivos que se pasan del formato que admite Photoshop. Son archivos mega grandes, pero de Photoshop. Es un tipo de formato que hace pues para archivos que son enormes y que pesan mucho. Pero también son los formatos en los cuales se abren los objetos inteligentes de Photoshop. Los objetos inteligentes sí sabéis cómo funcionan, ¿no? Sabéis las características que tienen. Bueno, pues en este caso, si nosotros le decimos desactivar la compresión, es decir, que los deje en bruto, el archivo lo va a procesar más rápido, pero con más calidad. Van a pesar mucho más, pero van a ir más rápido, ¿vale? Lo voy a marcar y le voy a decir OK. Vamos a probar eso de lo que os comentaba, ¿vale? De lo de los PSB. Voy a dejarle aquí lo de los niveles aquí un poco medidos en automático. Tal cual. Vale, pues ¿cómo se hace un objeto inteligente? Vale, clicad en la capa del fondo, si queréis, y darle comando J o botón derecho duplicar capa, ¿vale? De esta manera nos duplicamos la capa de fondo, botón derecho, en vez de traerme una capa nueva, lo convierto directamente en objeto inteligente, ¿vale? Con el botón derecho, convertir en objeto inteligente. Ya veis aquí que sale el iconito de objeto inteligente. Bien, entonces nada, le voy a aplicar cualquier transformación, menú edición, transformación libre, por ejemplo. Y la pongo aquí mismo, por ejemplo, la hago más chiquitita. Bueno, esto también ocurre cuando nos traemos, por ejemplo, imaginaos, estamos haciendo una web o un banner y el logo nos lo traemos desde Illustrator, ¿no? Perdón. ¿Cómo lo traéis? Copiar y pegar, digo yo, ¿no? En copiar y pegar, siempre que pegáis, normalmente sale una ventanita de Photoshop que dice: desea pegar como píxeles, como trazado, como capa de forma o como objeto inteligente. Pues como objeto inteligente. Bueno, sabéis que los objetos inteligentes se editan aparte de este documento, ¿no? Darle doble clic a la capa fondo copia, una vez que ya está como objeto inteligente, le damos doble clic y nos dice: después de editar el contenido, seleccione archivo guardar para probar la elección, etcétera, etcétera. Pues OK. Y esa mini capa que hemos reducido la abierto como en un documento nuevo, pero ese documento nuevo, ¿qué es? Es un archivo PSB. Para esto valen también los archivos PSB. También un poco como texturas que se pueden aplicar en 3D, pues para editar esas texturas también las abren PSB. Bueno, esto era para mostraros esto, nada más.